de enfoque de hace más o menos 12 años y recomiendan que usted entre al paciente diabético, aparte de aconsejarlo en los cambios en el estilo de vida, también le ofrezca un tratamiento farmacológico. Y el tratamiento inicial y la piedra angular con la que contamos hoy para el manejo del paciente diabético sigue siendo la metformina. ¿Por qué? 1, es barata, 2, es segura y 3, es muy efectiva a la hora de bajar la glucemia. ¿Sí? Cuando usted dice es efectiva es porque tiene un estudio muy grande, pero después de que dijeron que la metformina era muy buena, nadie volvió a investigar de metformina. Probablemente si hiciéramos un estudio con los medicamentos que tenemos disponibles hoy en día, la metformina es tan buena como los otros medicamentos, pero probablemente no sea mejor. ¿Sí? Entonces las guías de la Asociación Americana de la Diabetes, ¿qué recomiendan? Del que contamos. Si ustedes ven ahí tenemos uno subrayado, que son los inhibidores del CGLT2, que es un receptor renal que se encarga de la reabsorción renal de glucosa. Se los tengo subrayados porque las guías no lo incluyen, porque para la época en que se publicaron las guías, estamos hablando del 2012, todavía no tenían una evidencia fuerte, pero ya a partir del próximo año se van a conseguir en Colombia, y ya desde el año pasado se comercializan en otros países y son muy efectivos para el tratamiento de la diabetes. Por eso se los tengo ahí encerrados. Pero existen otros puntos de vista. La Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos recomienda que usted considere la monoterapia con metformina en pacientes muy bien controlados, pero rápidamente usted meta a esos pacientes en una terapia combinada con 2 o 3 medicamentos. Y en Latinoamérica también tenemos guías, créanlo o no. La Asociación Latinoamericana para el Tratamiento de la Diabetes recomienda que sus pacientes vayan a monoterapia siempre y cuando tengan la hemoglobina 1C un punto porcentual por encima de su meta. ¿Sí? Ya sabemos que la meta va a ser individual, en algún punto entre 6.5 y 8%. Si está por encima un punto porcentual de esta meta, usted lo puede meter a terapia combinada. ¿Sí? Entonces la metformina se está utilizando para el tratamiento de la diabetes desde hace muchísimos años. Lo que pasa es que no daban pastillas de insulina, sino que les daban infusiones y aromáticas de insulina, de metformina. Y la metformina se obtenía de esta matica, esa flor moradita que ustedes ven allá a mano izquierda, ¿sí? Y es un derivado, es una guanidina, derivado de la galeína, ¿sí? Desde 1957 lo utilizan los europeos y desde la década de los 90 lo utilizan los americanos. Entonces, ¿dónde actúa en esta alteración metabólica que les contaba yo a ustedes de los pacientes diabéticos? La metformina. Entonces, la metformina es muy útil para hacer 2 cosas. Para disminuir la producción aumentada que hay de glucosa a nivel hepático, bloqueando la producción, la gluconeogénesis, y aumentando la utilización periférica, especialmente de las células musculares de la glucosa. Pero también pareciera que la metformina tiene un efecto, aunque pequeño, en el efecto incretina. Los pacientes con diabetes tienen disminuido este efecto y parece que la metformina los mejorará un poco. También les mencionaba ahorita que tiene un estudio grande, se llama LUCA-PDS, que es un estudio de seguimiento de pacientes diabéticos hecho en Inglaterra. Le siguieron pacientes por 10 años de manera controlada y llevan más de 35 años de manera abierta, en las cuales el brazo que fue aleatorizado a recibir metformina se comportó un poquito mejor que el brazo que fue aleatorizado a recibir terapia intensiva con insulina o con sulfonilurias, en términos de de complicaciones microvasculares, teniendo en cuenta que esos pacientes todos tenían obesidad. Realmente no tenemos muy claro si en los pacientes que no son obesos la metformina se comporte de la misma manera. Ojo que no estoy diciendo que la metformina sirva para la obesidad, de hecho eso no sirve para bajar de peso, pero sí sirve para los pacientes diabéticos con obesidad. Y lograron todos estos efectos a comparación de las otras terapias intensivas con menor riesgo de hipoglucemia y con menor riesgo de ganancia de peso. Entonces ustedes ven que hemos cambiado nuestra manera de pensar de un enfoque glucocéntrico a un enfoque mucho más holístico del paciente diabético. La metformina se adapta muy bien a este enfoque en el cual queremos que el paciente llegue a metas, ¿sí? Pero que llegue a metas sin incrementar de peso y sin tener hipoglucemia. Por eso utilizamos la metformina de manera inicial en los pacientes diabéticos que la logren tolerar. Recuerden que la metformina tiene un efecto que es dosis dependiente, ¿sí? Entonces es muy peculiar ver pacientes que le dieron 500 miligramos por 3 meses a ver cómo le iba. No, usted debe escalar la dosis de metformina por lo menos a 2 gramos. Yo no sé si ustedes alguna vez se han preguntado por qué las pastillas de metformina vienen de 850 miligramos y la dosis recomendada son 2 gramos. Hacer esa matemática es muy difícil, le tiene que darle usted 2 pastillas y 3 cuartos de pastilla para llegar a los 2 gramos. Resulta que en el UKPD se utilizaban 3 pastillas de 850 miligramos y por eso es que en Colombia conseguimos pastillas de 850 miligramos. Pero probablemente por encima de los 2 gramos no obtengamos ningún beneficio adicional de la metformina y desde el 1 de enero del año pasado tenemos en el POS las pastillas de 1 gramo. Para ordenarlas, ¿qué hay que tener?
alto nivel de tolerancia a la frustración, porque su paciente va a volver 3 o 4 o 5 veces, porque en la EPS no conocen la pastilla, no saben cuál es el código de la pastilla, no le van a dar la pastilla, le van a pedir el CTC para la pastilla, pero eventualmente le terminarán dando la metformina de 1 gramo, ¿sí? Si ustedes miran la evidencia que hay con el riesgo de metformina más grande, que es la acidosis láctica, y leen los estudios, se van a dar cuenta de que a nadie le da esa cosa tan rara, ¿cierto? Pero es que los pacientes que se incluyen en los ensayos clínicos son pacientes que están muy enfermos de la diabetes, pero muy aliviados de todas las otras cosas, ¿sí? Entonces probablemente no tengan mucho riesgo de presentar acidosis láctica. De hecho, la última revisión sistemática que existe sobre el riesgo de acidosis láctica asociada a la metformina dice que eso es un mito y que eso no existe. Pero ustedes ven estudios de la vida real, como este estudio que es de los italianos, en 10 años de seguimiento encontraron 59 casos de acidosis láctica y la gran mayoría de ellos estaban asociados a metformina. Nosotros tuvimos hace 2 semanas un caso de acidosis láctica en el Pablo Tobón por metformina en una paciente con enfermedad renal crónica. No se murió, pero sí quedó más enfermita de lo que estaba antes de entrar al hospital. Entonces sí existe, es un riesgo real, pero es un riesgo muy bajo si usted selecciona muy bien a su paciente. ¿Y cuál es el paciente que tiene alto riesgo de hacer acidosis láctica? Aquel que tenga alto riesgo de estar hipoperfundido o que tenga alterada la función renal, que es por donde se elimina los metabolitos inactivos de la metformina, ¿sí? Entonces, pacientes con depuración menor de 30, no utilicen metformina. Pacientes con depuración menor de 60, utilicen dosis ajustada de metformina. Probablemente te van a preguntar, doctor, ¿qué es dosis ajustada? No sabemos. Y en pacientes que tengan falla cardíaca con menor de cuánta fracción de eyección, tampoco sabemos. No utilicen tampoco metformina, y en aquellos pacientes que estén sépticos o hipoperfundidos. Los pacientes que van a ser llevados a un estudio con medio de contraste no es que tengan mayor riesgo de acidosis láctica, no, tienen un riesgo pequeño, pero mayor que la población general de hacer una falla renal aguda. Los pacientes tampoco deberían recibir metformina 48 horas antes del estudio, ¿sí? Pero el resto de la población puede utilizar metformina de manera tranquila y segura, ¿sí? Hay una herramienta muy útil con la que contamos desde el año 2014, y es este nomograma. Este nomograma, que es un compendio con una metaregresión de los hallazgos de varios estudios, nos permite a nosotros estimar cuál va a ser la probabilidad de que mi paciente entre a metas dándole un tratamiento específico. En estos casos, ustedes cogen metformina, supongamos que su paciente arranca desde 7.5% de hemoglobina 1C, hemoglobina glicada, y no está en tratamiento con ningún otro medicamento. La probabilidad de que entre a metas en los próximos 3 meses es del 60%, ¿sí? O sea que el 40% de sus pacientes no van a entrar a metas con metformina solamente, empezando desde 7.5% de hemoglobina A1C. Muy bien, la metformina falla, sí, va a fallar más o menos el 50% a los 3 años de haber utilizado metformina, van a estar por fuera de metas los que hayan logrado estar en metas, y el otro 50% nunca entró en metas. Fallan todos los medicamentos, esto no solamente las sulfonilurias, también la metformina, también la sulfoniluria, las tiazolinedionas. Entonces, ¿qué adiciono yo y cuándo adiciono yo un segundo medicamento para la diabetes? Entonces, ¿qué recomiendan las diferentes asociaciones científicas? ¿Sí? La Asociación Americana para el Estudio de la Diabetes y la Europea para el Estudio de la Diabetes recomiendan que pacientes que tengan hemoglobina 1C por encima de 9%, usted de entrada les proponga terapia combinada. La de endocrinólogos clínicos de los Estados Unidos recomienda que cuando esté por encima de 7.5%, usted ya empiece a pensar en una terapia combinada. Y la Asociación Latinoamericana para el Estudio de la Diabetes recomienda que cuando esté 1% por encima del valor de hemoglobina 1C que usted se trazó como meta. No la apunten esos muchachos, ya está todo escrito en todas esas guías, no se preocupen. Entonces, yo me tomé la libertad de aplicar el nomograma a cada una de las recomendaciones que hacía la guía. La primera, la que vimos ahorita, de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos. Con esa va a entrar usted en metas a los pacientes, más o menos un 60% de sus pacientes va a estar en metas. Si ustedes trabajan alguna PS y los miden con indicadores, aquí se rajarían, ¿sí o no? En las recomendaciones de la ADA, si usted arranca desde 9%, o sea, los que tengan 9% para abajo los ponen monoterapia con metformina, el 30% de sus pacientes en 3 meses van a estar en metas, ¿cierto? Y de acuerdo a la LAT, más o menos el 50% de sus pacientes van a estar en metas. Entonces, como vivimos en un país que todavía es libre, ustedes pueden escoger el que les dé la gana, ¿sí? Yo, personalmente, prefiero la recomendación de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos y empiezo con terapia combinada desde mucho antes, porque sé que probablemente la monoterapia va a fallar en la mayoría de mis pacientes que tengan hemoglobinas A1C por encima de 7.5%, exceptuando en aquellos que la meta es que un poquito más laxa. Muy bien, entonces, ¿cuál debe ser la característica de este segundo o tercer medicamento que yo le adicione a la metformina?
Pues lo ideal sería que curara la diabetes, pero todavía no tenemos ese medicamento. Tenemos una intervención que se llama la cirugía metabólica, pero la cirugía metabólica cura al 70% de los diabéticos que logren perder más o menos el 75% del exceso de peso, ¿sí? La cura para la diabetes estaría probablemente en el ejercicio y en bajar de peso, pero sabemos que la gran mayoría de personas no lo van a lograr. Entonces no existe la cura para la diabetes, tampoco las que promocionan como hierbitas, agüitas, o en los stands que ustedes ven se cura la diabetes por 10.000, tampoco funciona. Pero sí que sea muy efectivo para el control glucémico, que tenga bajo riesgo específicamente de hipoglucemia y de otros efectos adversos. Entonces aquí tenemos un sinnúmero de efectos adversos, algunos medicamentos que incrementan el riesgo de fracturas por fragilidad, de cáncer, de enfermedad cardiovascular. Un medicamento que haya demostrado que sea útil para prevenir las complicaciones y que su modo de adherencia sea fácil. Su modo de administración sea fácil porque eso incrementa la adherencia, ¿sí? Y el costo, pues que sea asequible para nuestros pacientes y en el caso de Colombia para el sistema de salud. Entonces, evaluemos qué opciones de tratamiento tenemos dependiendo de la fisiopatología de nuestros pacientes. Tenemos medicamentos que incrementen la secreción de insulina, los tenemos, se llaman sulfonilurias, ¿sí? Tenemos medicamentos que modulen el efecto incretina, los tenemos, se llaman inhibidores de la dipeptidasa 4 y los análogos del receptor de péptido similar al glucagón tipo 1. Tenemos medicamentos que bloqueen la lipólisis, lo tenemos, se llaman tiazolinedionas. Tenemos medicamentos que bloqueen la reabsorción renal de glucosa, los tenemos, son los inhibidores del SGLT2. La metformina disminuye la utilización periférica de la glucosa, los inhibidores de la dipeptidasa 4 y los análogos del GLP-1 modulan la respuesta cerebral para la secreción de insulina y la metformina disminuye la producción hepática de glucosa. Entonces tenemos medicamentos que alteran todas las modificaciones metabólicas que tiene el paciente diabético. Entonces, ¿qué le dice usted a la Asociación Americana para la Diabetes? Que utilice el que usted quiera, ¿basado en qué? Si el paciente es flaco, es gordo, tiene alto o bajo riesgo asociado a la hipoglucemia, es muy activo, es poco activo, está deseoso de inyectarse o no tiene deseos de inyectarse. La Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos va un poquito más allá y sí se compromete con una clase de medicamentos de entrada y dice que la terapia en terapia combinada o en terapia triple debe incluir un análogo del receptor de GLP-1 o un inhibidor de la dipeptidasa 4 y es muy similar a la recomendación que hace a la LAT. La LAT recomienda que el segundo medicamento que usted ingrese sea un inhibidor de la dipeptidasa 4, excepto en los pacientes que tengan la hemoglobina 1C muy elevada o en los pacientes que sean obesos. En esos pacientes recomiendan un agonista del receptor de GLP-1. ¿Sí? Existe un metaanálisis reciente muy interesante. Esto es una forma diferente de ver la literatura médica. No miren todas esas rayitas porque eso no lo entiende nadie, eso simplemente para ustedes mostrarle que el análisis es muy complejo y es un metaanálisis en red. Este metaanálisis en red que me permite a mí, pues a mí no, a la gente que lo hace, analizar medicamentos que no se han comparado de manera directa, de manera indirecta. Me explico. Usted tiene un medicamento A, un medicamento B y ambos se compararon contra placebo. Usted puede comparar A contra placebo y B contra placebo y obtener unos resultados. Usted de manera indirecta y haciendo un análisis estadístico diferente puede comparar A con B, viendo cómo se comporta contra el placebo, siempre y cuando las poblaciones sean comparables. ¿Sí? Entonces este metaanálisis en red incluye comparaciones directas e indirectas de todos los medicamentos que tenemos disponibles el día de hoy para el tratamiento de la diabetes. Yo simplemente les traigo los resultados de los que tienen disponibles en Colombia. Agonistas del receptor de GLP-1, tiazolinedionas, inhibidores de la dipeptidasa 4 y sulfonilurias. De ellos, ¿cuál sale mejor parado en cuanto al control glucémico? Los agonistas del receptor de GLP-1, ¿sí? Tienen 10 veces más probabilidad de meter a su paciente en metas cuando tenga una hemoglobina 1C por encima de 8, si le adiciona este medicamento, que si lo deja solamente con metformina. ¿Cómo se comportan los otros? El sulfonilurias tiene 3 veces más probabilidad, de inhibidores tienen 2 veces más, y las tiazolinedionas tienen 1 vez más probabilidad de llevar a su paciente en metas. Entonces, no es solamente llevar al paciente en metas, sino cuál es el riesgo de hipoglucemia asociado a estos medicamentos. Nuevamente, el que sale mejor parado y es similar al placebo son los agonistas del receptor de GLP-1 al asociarse a la metformina, pero también lo logran los inhibidores de la dipeptidasa 4 y las tiazolinedionas. Las tiazolinedionas no voy a hablar mucho de ellas porque van de salida por unos problemas que tuvieron en cuanto a los estudios post-mercadeo, específicamente el aumento en el riesgo de fracturas osteoporóticas, el aumento del riesgo de edema y falla cardíaca descompensada, y en una de ellas el aumento del riesgo de cáncer de vejiga. ¿Sí?
Parece que parte de esto se debe a un análisis mal hecho que se hizo de algunos estudios, pero ya se publicó, ya el miedo se creó y ya las compañías farmacéuticas dejaron de producirla, solamente queda una disponible en Colombia. Pero si ustedes ven, lo que adiciona en términos de control metabólico y riesgo de hipoglucemia es muy similar a otros medicamentos que tenemos disponibles, ¿sí? Entonces, ¿qué rayos le doy a qué persona? ¿Cuáles son los pros que tienen los agonistas del receptor de GLP-1? Que son muy efectivos, vimos que todos son los que mejor parados salen, que son muy seguros, el riesgo de hipoglucemia es similar al de placebo, y que pueden inducir pérdida de peso y hasta 7 kilos dependiendo del inhibidor que ustedes elijan. Sí, entonces el paciente no solamente no gana peso, sino que también puede perder peso con la terapia. ¿Qué contras tienen? Que son costosos, el tratamiento mes, dependiendo del análogo que usted, del agonista que usted desee utilizar, varía entre los 200.000 y los 500.000 pesos mensuales, ¿sí? Que todos los que tenemos disponibles y los que van a venir disponibles los próximos 5 años son para aplicarse de manera inyectada. No sabemos en Colombia, pero en otros países los beneficios superan los riesgos y los pacientes han demostrado que prefieren inyectarse siempre y cuando esto se asocie a pérdida de peso. Y adivinen qué género fue el que prefirió esto. Las mujeres. Entonces las mujeres prefieren, si bajan de peso, prefieren inyectarse. Y una desventaja grande que tienen estos medicamentos es que solamente se han evaluado con desenlaces subrogados. Recuerden que un desenlace subrogado es aquel que trata de reemplazar al desenlace duro. Entonces, ¿cuál es el desenlace duro en diabetes? Complicaciones macrovasculares, ¿sí? ¿Cuál es el desenlace subrogado? Hemoglobina 1C. Son muy efectivos para bajar la hemoglobina 1C. Suponemos que son muy efectivos para también lograr el control de las complicaciones microvasculares. ¿Por qué no habrían de serlo si disminuyen la hemoglobina 1C? Sorpresas nos hemos llevado en el mundo de la medicina con los desenlaces subrogados. Sulfonilurias más metformina. ¿Quién sería el candidato ideal? Son medicamentos muy efectivos, eso nos lo han demostrado los estudios más viejitos de la década de los 80. Son de costo moderado. Cuando hablo de costo moderado estoy sacando la glibenclamida porque eso es muy barato. Y la glibenclamida es la que más riesgo de hipoglucemia tiene de todas, pero las sulfonilurias más nuevas disponibles en Colombia tienen un costo moderado. El tratamiento mes está alrededor de los 60.000 a 80.000 pesos. Y si tienen evidencia en desenlaces fuertes, disminuye el riesgo de complicaciones microvasculares. Aumentan el riesgo del paciente sufrir hipoglucemia, que es un riesgo que no es muy bien tolerado por los pacientes. La mayoría de los pacientes que presentan un episodio de hipoglucemia severa prefieren suspender el tratamiento. Producen ganancia de peso en promedio de 3 kilogramos, entonces no solamente no disminuyen el peso, sino que lo aumentan. Y en algunas sulfonilurias, no en todas, se ha demostrado que alteran el preacondicionamiento isquémico del corazón. El preacondicionamiento isquémico es esa capacidad que tiene el corazón de hacer neovasos en situaciones de isquemia. Esto está mediado por un receptor que depende del potasio, que es muy similar al receptor que se encuentra en el páncreas, que es sobre el cual actúan las sulfonilurias. Entonces no sería bueno que el paciente diabético no haga neovasos porque tiene más riesgo de morirse cuando le dé un infarto, ¿sí? Eso es el preacondicionamiento isquémico. Entonces, ¿quiénes son los candidatos ideales a esa terapia? Los pacientes que no tengan sobrepeso u obesidad, que tengan bajo riesgo asociado a la hipoglucemia, que estén iniciando en su enfermedad y que tengan bajo riesgo de enfermedad coronaria. Los inhibidores de la dipeptidasa 4 son efectivos, ya lo demostraron los estudios, tienen un costo moderado similar al de las sulfonilurias de nueva generación en Colombia. En otros países este costo es 3 o 4 veces mayor. Tienen un efecto neutro sobre el peso y son seguros en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, inclusive en los que están en diálisis. La desventaja es que la mayoría de los estudios han evaluado son desenlaces subrogados, control metabólico en términos de hemoglobina 1C, pero entonces le queda a uno la idea en la mente de probablemente no existe el paciente que no sea candidato a un inhibidor de la dipeptidasa 4. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, yo soy mucho más partidario de seguir las guías de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos y la ALAD que seguir las recomendaciones de la ADA. Yo también pondría en primer lugar a cualquiera de los medicamentos que tenga efecto incretina. Pero obviamente soy solo yo, pues esa es mi recomendación, o sea que no vale para mucho. Y finalmente, en estos 10 minutos que nos quedan, antes de pasar a la sesión de preguntas, les voy a hablar de insulina. La insulina es la terapia que tarde que temprano todos ustedes van a tener que utilizar, porque la fisiología de la diabetes así lo dictamina. Y es algo que el paciente tiene que saber desde el inicio de la enfermedad. Si vive lo suficiente, tarde que temprano va a necesitar insulina. Entonces, por favor, dejen de utilizar la insulina como una herramienta de miedo. Es como la correa de la mamá. Si no se pone juicioso, le pongo insulina. Si no se pone juicioso, le pongo insulina. Si no toma el medicamento, le pongo insulina. No, tarde que temprano, señor o señora, usted va a necesitar insulina. Simplemente para recordar la secreción fisiológica de insulina, recuerden que todos los pacientes, todas las personas secretamos insulina, tanto en ayuno como en
en el momento postprandial, solamente cuando tenemos hipoglucemia no secretamos insulina, y que esa secreción de insulina se incrementa al momento de comer, porque se necesita para hacer el metabolismo de parte de los carbohidratos. Recuerden que la hormona de crecimiento y la insulina trabajan como una llave la una de la otra. La una me permite ayunar, la hormona de crecimiento nos permitió subsistir como especie, y la otra me permite utilizar la energía que obtengo de los carbohidratos, se llama insulina. ¿Por qué es el medicamento que tarde que temprano todos ustedes van a utilizar? Porque todos los pacientes diabéticos van a tener una pérdida progresiva de la función de la célula beta. Por lo menos si lo dejáramos tranquilos, esa pérdida se demoraría en promedio 20 años, o sea 10 años, más o menos en promedio, desde el momento que yo le hago el diagnóstico. Entonces, ¿cuándo inicio el tratamiento con la insulina? Esa es la pregunta más grande que tienen los pacientes, porque viven muertos de miedo a la insulina, y el médico porque también vive muerto de miedo de iniciar la terapia con insulina. En todos los eventos médicos agudos, en los pacientes que tengan un fenotipo HELADA, son aquellos jóvenes, pero no tan jóvenes, después de los 30 años, que comienzan con diabetes, con síntomas catabólicos y que son delgados. Ese paciente probablemente no tenga un aumento en la resistencia a la utilización periférica de la insulina, sino que tenga una verdadera falla de célula beta. Todos los pacientes con crisis hiperglucémicas, en los pacientes que fallen la terapia combinada con 2 o 3 medicamentos, y en todos los que tengan una hemoglobina 1C por encima de 9%, a pesar de estar en terapia combinada, debo pensar en utilizar insulina. ¿Cuándo lo recomienda la ACE? Cuando tengo una hemoglobina 1C por encima de 9. Y entonces, ¿por qué retrasamos el inicio de la insulina? Si yo les preguntara, muchos dirían porque qué pereza sentarme a explicar al paciente cómo ponérsela y cómo titularla. Otros me dirían, yo no sé utilizarla muy bien y le da mucho miedo la hipoglucemia. Otros me dirían, Jesús, usted más de pronto queda ciego con la insulina, se le cae el pájaro con la insulina, le va a dar cáncer. Eso solamente lo ponen a las personas terminales. Entonces existen barreras médicas, existen barreras no médicas, pero sí en las creencias del paciente que retrasan el inicio de la insulina. Un estudio en Canadá demostró que los médicos se demoran más o menos 9 años en iniciar la insulina en un paciente que la tiene indicada. Entonces son 9 años de pérdida de acción terapéutica, de lograr metas, de llevar al paciente a disminuir el riesgo, sobre todo de complicaciones microvasculares, simplemente porque existe una barrera en el conocimiento médico de cómo utilizar la insulina. ¿Sí? Tenemos diferentes insulinas disponibles, unas de acción rápida y otras de acción un poco más lenta. Por términos del tiempo no me voy a detener a hablar de cada una de ellas. De las que tenemos en Colombia, los análogos, tenemos la insulina Glargine y la insulina de Temier de acción prolongada, y tenemos 3 insulinas de acción rápida. Todas ellas están dentro del plan obligatorio de la salud y todas ellas tienen precio regulado, que son muy baratas y no hay que hacerles ETC. Entonces, ¿cómo empiezo la insulinización? Se han hecho diferentes esquemas, se han ideado diferentes esquemas para empezar la insulina. Los alemanes tuvieron una época en que preferían la insulina prandial, pero ahora estamos utilizando más iniciar con insulina basal, simplemente porque la fisiopatología lo dictamina así, no porque tengamos ningún estudio serio que demuestre que una aproximación es diferente a la otra. Empiecen con insulina basal, 0.2 unidades por kilo día. Si no son muy hábiles para las matemáticas, de 10 a 14 unidades, una vez al día. Sí, ya, se la pueden memorizar. Y definan una meta de glicemia en ayunas, que es lo que van a mejorar ustedes con la insulina basal. En las personas sanas, esa meta puede ser que esté por debajo de 130 miligramos por decilitro. Entonces enseñan a su paciente cómo titular la insulina para llegar allá. Los pacientes ancianos frágiles o con complicaciones, esa meta puede ser un poquito más laxa. Y titúlela de acuerdo al promedio de la glucemia en 2 a 3 días. Esto suena muy fácil, pero cuando usted le dice a una persona, fulano o perano, al promedio, ustedes no se imaginan lo que trae el paciente, cómo interpretó que era el promedio, ¿cierto? Usted dice, si el promedio está por encima de 130, doctor, me dio 70, 60, 50, pero eso todo suma más de 130, yo debo aumentar la insulina, ¿cierto? Otros suman 200, 100 y otros 200, y eso me dio más de 500, entonces le aumenté la insulina. Otros restan, entonces 200 menos 100 ya da 100, entonces yo no aumenté la insulina. Entonces explíquele al paciente qué es el promedio, o si no, llévelo de la educadora para que la educadora le explique cómo es el promedio, ¿cierto? Existen fórmulas matemáticas para tratar de titular la insulina, pero yo siempre he creído más en las recomendaciones prácticas que usted puede aplicar en una consulta de 20 minutos. Dígale a su paciente que incremente de a 1 a 2 unidades de insulina hasta que llegue a metas de acuerdo a cómo estuvo la glicemia en los 2 días anteriores. ¿Sí? Se sorprenderán de lo perspicaces que son los pacientes, y la mayoría son capaces de hacer esto. Yo les voy a poner un ejemplo. Este paciente tiene en promedio 215, en un promedio bien hecho, en otros promedios puede dar una cosa distinta, o en lo que el paciente interpretó como promedio. ¿Sí? ¿Ustedes qué harían? ¿Le subirían o le bajarían? Levante la mano el que le sube. Está poniendo 10 unidades. ¿Y los que le bajan? ¿Y el resto no hacen nada? Bueno, entonces, 2 doctores le suben, 2 doctores le bajan, y el resto no hace nada. Inercia médica, ¿no?
Entonces, la tendencia sería subirle, sí, siempre y cuando el paciente no esté haciendo hipoglucemias en la madrugada, sí, a ese paciente yo le subiría, pero si es hiperglucemia en la mañana es un reflejo de la acción de las hormonas contrarreguladoras, porque el paciente está haciendo hipoglucemia a las 2 o 3 de la mañana, no hay que subirle, por el contrario hay que bajarle. Entonces no solamente que se haga la glucometría antes de desayunar, que de vez en cuando, cada 2 o 3 días, se la mida a las 3 de la mañana, a ver qué está pasando con esa insulina basal. Sí, en ese caso habría que bajarle, entonces no hay respuesta errada. No, si hay una respuesta errada, los que no hicieron nada, o sea, la gran mayoría, pero depende de la insulina, de cómo estén las glicemias en la madrugada. Entonces, ¿qué tanto aporta la glucemia postprandial, que todavía no la hemos tocado, al control metabólico? Cuando el paciente está muy mal controlado, casi nada, por eso casi siempre empezamos con insulina basal. A medida que el paciente se empieza a controlar, lo que está aportando esa glucometría basal es poco y ya cada vez nos tenemos que afrontar más a la hiperglucemia postprandial. Entonces, ¿qué hago yo? Considere utilizar insulina con las comidas cuando el paciente está utilizando más de 0.5 unidades por kilo de insulina basal. Si pesa 70 kilos y llevan 70 unidades de insulina basal, ese paciente hace rato le está diciendo a gritos, doctor, lo que me está faltando es un poquito de insulina con las comidas. El problema es que cuando usted le empieza hace que ya lleva 70 insulina con las comidas, va a ser hipoglucemia por sobreinsulinización basal. Entonces, cuando tenga más de 0.5 unidades por kilo, o sea, la mitad del peso, en insulina basal, empieza a pensar en insulina prandial, ¿sí? ¿Y cómo la pongo? Repártala. Reparta la mitad de la insulina que le va a poner a su paciente como insulina basal y la mitad como insulina prandial, repartida con cada una de las comidas, ¿cierto? Ese es un esquema que es el basal bolos. O uno que me gusta mucho más a mí porque es más fácil y más intuitivo para los pacientes es, pregúntele cuál es la comida más grande del día, también se van a sorprender. La comida más grande en Antioquia no es el almuerzo, es el desayuno. Y adiciones a esa comida un poquito de insulina prandial y titule de acuerdo a la glucometría postprandial. ¿Sí? Y después le va adicionando a las otras comidas a medida que el paciente no se controle. Entonces, aquí les pongo un ejemplo. El automonitoreo siempre debe tener un sentido, no se trata de chuzarme por chuzarme. Muchos pacientes le traen a usted automonitoreo, pues usted no lo revisa. El paciente está perdiendo el tiempo y usted también. ¿Sí? Entonces, el automonitoreo existe para que usted lo evalúe. ¿Sí? Entonces, siempre debe tener un sentido. Por ejemplo, ¿qué harán ustedes con este paciente que tiene el nivel de la insulina, de la glucosa basal en metas, ¿cierto? Menos de 130, pero vean cómo se eleva siempre por encima de las comidas. Por allá no faltará que me diga, pero vea, aquí antes de almorzar también estaba alto, y aquí antes de comer también estaba alto. Eso es reflejo de que el paciente empezó alto después de que comió y de ahí para adelante siguió alto. Entonces, en este paciente probablemente él se beneficiaría de ponerle un poco de insulina prandial para controlar esas excursiones de hiperglucemia postprandiales. ¿Sí? ¿Qué es mejor, basal plus o basal bolus? A largo plazo es igualito. Este es un estudio hecho en Canadá que demuestra que empezar con cualquiera de las dos estrategias, eso sí, titulando la insulina, no es ponerle 4 unidades de insulina prandial con el desayuno y nos vemos dentro de un año. Ambas estrategias, al cabo de 2 años, van a llevar a ambos pacientes a metas más o menos al mismo tiempo. Eso sí, al que tenga más insulina, con más riesgo de hipoglucemia. ¿Listo? Entonces, mis recomendaciones, pero esto no vale huevo porque son mis recomendaciones. Si el paciente tiene una hemoglobina 1C entre 7 y 7.5% y no tiene nada para pensar en que la meta tenga que ser un poquito más laxa, dele monoterapia con metformina, 2 o 3 pastillas, 2 de 1 gramo o 3 de 850 miligramos, y si en 3 meses no ha logrado las metas, póngale un inhibidor. Si está entre 7.5 y 8.5%, dele metformina más el inhibidor, prefiera las combinaciones que vienen en una sola tabletica para que el paciente tome menos pastillas, y si sigue fuera de metas, ya hay evidencia que nos permitiría pensar en cambiar de inhibidor a un agonista del receptor de GLP-1. Y todo el que esté por encima de 8.5% o el que sea gordito, yo le pondría un análogo del receptor de GLP-1, ¿cierto? Y lo escalan cada 3 meses de acuerdo a como dice abajo, ¿cierto? Cuando esté fuera de metas, a pesar de que se encuentra con la metformina y el inhibidor, usted que puede avanzar en el tratamiento, póngale insulina basal, ¿sí? Es completamente seguro y es probablemente la estrategia más eficaz que tenemos en el año 2014 para llevar al 75% de nuestros pacientes a metas. Y cuando esto falle, quítele el inhibidor y póngale insulina prandial. Casos especiales, ancianos con complicaciones múltiples o los pacientes que son muy duros de bajar, pero no muy duros de bajar porque yo no hago nada, sino pacientes que a pesar de que yo le ponga medicamentos, no bajen, porque son los que más se mueren con la terapia intensiva. Los que hagan hipoglucemia a repetición, consideren cuando estén bien tratados de hipoglucemia no es por exceso de insulina basal, mantener una meta de hemoglobina 1C alrededor de 7.5%. Los pacientes que son de difícil control, doctor, yo vivo a 6 horas a caballo del pueblo, y después tengo que ir a Medellín a que me revisen, o los que tengan barreras sociales, los que no hablan español,
los que tienen dificultades para conseguir los medicamentos, que tienen dificultades cognitivas. Hace poco vi un paciente con un retardo mental moderado al que le estaban tratando de enseñar cómo utilizar un esquema basal bolus. El señor nunca había aprendido y se ponía un día la insulina basal antes de las comidas, se ponía la prandial basal, vivía en hipoglucemias o en hiperglucemias, tiene una barrera cognitiva muy importante, los que tengan barreras económicas importantes. Yo consideraría siempre los pacientes con sobrepeso o obesidad un análogo, un inhibidor como terapia adicional a la metformina. Aprovecho pues que me dieron ese espacio para hacerle propaganda. En el marco del mes mundial de la diabetes, que es noviembre, y el Día Mundial de la Diabetes, que es el 14 de noviembre, vamos a tener un simposio en Plaza Mayor de diabetes mellitus. Están cordialmente invitados. La inscripción es como nos gusta a los médicos, no cuesta nada, pero se tienen que inscribir primero para poder ir, y pues ojalá nos veamos para el 14 de noviembre para hablar un poquito más de diabetes. Muchas gracias. Fue un poquito rápido porque tenemos poquito tiempo y estamos cansados. Preguntas. La doctora Natalia ya. Doctor, a pesar de tener la hemoglobina glicada en metas, ¿hay que llevar la metformina a 2 gramos día? Sí. ¿Cuáles medicamentos son entonces adecuados para los pacientes con depuración menor de 30 mililitros? ¿Qué adicionarle muy buena pregunta. ¿Qué adicionarle un paciente que, caso de la vida real, doctor, yo tengo una depuración en 15, no soy muy fanático de la diálisis, tengo una diabetes mal controlada, no me pueden dar metformina, porque no me pueden dar metformina, ya me explicaron hoy que no me podían dar metformina, y soy reacio a poner mi insulina porque eso deja ciego y me tumba el pájaro y me deja la señora y, bueno, probablemente el mejor medicamento ahí sería un inhibidor de la dipeptidasa 4, algunos hay que ajustar la dosis, pero otros se pueden utilizar a la dosis completa en los pacientes con insuficiencia renal, inclusive en los que están en diálisis, y también puede utilizar un análogo del GLP-1, que ya tienen estudios y evidencia para utilizar en los pacientes que están en diálisis, y probablemente tratar de convencer al señor que más temprano que tarde va a requerir insulina basal. Sobre la bioequivalencia de la metformina comercial y la metformina genérica. Eso es una pregunta más de qué consideran las diferentes asociaciones, las diferentes federaciones, que hay de equivalencia entre los medicamentos. El INVIMA no tengo ni idea, pero la FDA considera que un medicamento es equivalente siempre y cuando la presentación tenga un 25 más o menos % de potencia comparado con el original y tenga estudios que demuestren que hay bioequivalencia. Entonces no hay ningún estudio, porque ninguna casa farmacéutica es pendeja, ni cual haya comparado la metformina genérica con la metformina comercial. Pero mucho cuidado, que recuerden que el 30% de los pacientes tratados con metformina van a hacer alguna forma de intolerancia gástrica y el 5% van a suspender el medicamento por intolerancia gástrica. A nadie le gusta andar por ahí caminando y tirándose peos todo el día, o eructando todo el día, o con diarrea todo el día. Sí se ha demostrado que la metformina liberación prolongada mejora estos síntomas. Entonces sí hay una diferencia ahí. Atrás hay una pregunta, ¿sí o no? Creo que Natalia tiene más preguntas también, ahí la veo. Atrás. ¿Ya voy? Ah, bueno, una más. Las dosis de las metforminas XR. ¿La qué? Las metforminas que son de liberación prolongada. Las XR son de liberación prolongada, sí. Mejoran la intolerancia gastrointestinal, pero no son más potentes. Pero la dosis es la misma. Sí, 2 gramos. Lo que pasa es que vienen tabletas de 750 para que ustedes se confundan un poquito más, y también vienen tabletas de 1 gramo, pero la dosis es la misma. Entonces se pregunta, ¿es de liberación extendida? Sí, pero hay que darla cada 12 horas. La otra también la da cada 12 horas. Usted podría dar las 2 tabletas de metformina de liberación prolongada en una sola dosis si quisiera. ¿Qué tan adecuado es el uso de la Victoza en los pacientes que son obesos o tienen sobrepeso pero no son diabéticos? Mucho. Si ustedes tienen en cuenta que considera la FDA efectivo para incluir un medicamento nuevo para el tratamiento del sobrepeso, es que logra una disminución de más del 5% del peso. La Victoza, en el estudio que tiene, es un estudio publicado en el 2009, en pacientes no diabéticos con obesidad, demostró a dosis de 3 miligramos al día disminuir en promedio 7 kilogramos de peso. Entonces es muy efectivo, es muy efectivo. ¿Por qué pacientes prediabéticos se benefician con tratamiento comer? ¿Qué pacientes puede elegir? Sí. Entonces hay un estudio grande que se llama el DPT, el Diabetes Prevention Trial, que demostró que la herramienta más eficaz que tenemos para el tratamiento de la prediabetes es el ejercicio, la dieta y perder por lo menos el 5% del peso corporal, aumentando la masa muscular. Esos pacientes disminuyeron el riesgo de progresar a diabetes en un 30%, comparado con el 17% que era metformina a dosis de 2 gramos al día. Pero en un análisis de subgrupo, con todas las precauciones que hay que tener con los análisis de subgrupos,
las mujeres que habían tenido diabetes durante el embarazo, las personas mayores de 65 años y aquellas que tenían un índice de masa corporal de más de 35 se beneficiaban al mismo grado que lograban el mismo beneficio que los pacientes que habían logrado perder peso utilizando 2 gramos de metformina al día, o sea, nada de 250, 500, 350 o 1000. Si va a utilizar tratamiento para la prediabetes, son 2 gramos de metformina al día. Doctor, se habla de la bromocriptina para tratar. ¿Es la misma bromocriptina que uno que No. hay en el o es otra? Es una bromocriptina diferente que también viene en la misma dosis, pero es de liberación prolongada. El efecto que tiene esta bromocriptina, que se llama XQ, pero sería como decir bromocriptina XR, es similar al que lograba la carbosa. O sea, disminuir la hemoglobina 1C entre 0.5 y 0.7%, con menos efectos secundarios por ser de liberación prolongada. No se consigue en Colombia. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? ¿Inquietudes? No más. Muchas gracias. Muchísimo gusto. Doctores, doctoras, buenas noches. Tuvimos un problema con el registro de la asistencia. Entonces tenemos 2 formas de controlarlo. O que por favor nos entreguen la evaluación con el